Bueno, Tobias Schleider, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Usted había estado al frente de un área en seguridad que tenía que ver con la cuestión del desarrollo de lo que se llamó en su momento el mapa del delito, ¿verdad? Bueno, sí, algo así. Hace unos años fui director del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, de la primera versión del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, es verdad. Ujú. ¿Y eso qué era? ¿Era una estructura? ¿Tenía personal propio? ¿Qué pasó? ¿Desapareció un día? No se, nadie se interesó más por tener estadística propia? No, en realidad, formalmente el centro sigue existiendo, es una dirección general dentro de la Secretaría de Seguridad, pero lo cierto es que después del cambio de gobierno, es decir, después de la asunción del intendente Arroyo, nunca tuvo un director formal y el centro fue vaciándose de personal, de tener 14 personas, hoy tiene muchas menos. No sabría cuántas exactamente, pero no llegan a más de 3 o 4 personas y solamente una o dos personas técnicas, digamos, ¿no? Bien. O sea que es claramente hay una falta de interés, por lo menos en dotar al organismo creado a esos fines de herramientas para realizar estadísticas que de alguna manera son mucho más que meros números, ¿no? Que Ujú. poner puntitos en un mapa, sino que sirven para fundar políticas públicas en datos, en evidencia. Claro, lo que ocurre es que es todo un escenario, ¿no? Durante los 4 años de Arroyo, Mar del Plata acompañó a la provincia, tuvo una caída impresionante de los niveles de delictualidad y crimen. Hoy tenemos una provincia que está desbordada, prácticamente no hay día en que no se suban datos que surgen de las tantas miles y miles y miles de cámaras de seguridad que hay por todos lados, mostrando hechos, agresiones, tiroteos. En las últimas 72 horas en el Gran Buenos Aires, 3 delincuentes han caído a balazos cuando han intentado robar a funcionarios federales que se trasladaban de civil, yendo o viniendo de su empleo. Uno fue tremendo, de ese no hay imágenes, pero es una mujer policía de la Federal que está esperando el colectivo junto a su madre cuando la abordan dos motochorros. Hay un intercambio de disparos, los dos motochorros mueren en el lugar. No me imagino lo que habrá sido la conmoción. Creo que es para la propia gente y para su madre, ni hablar. Pasa todo el tiempo. Mar del Plata no es menos. La verdad que estamos en una ordalía de violencia. Más allá de la cuestión estadística, ¿a qué atribuye esto usted? Bueno, justamente la dificultad que tenemos ante la falta de información, que como digo, no son simplemente números, sino que los observatorios del delito, los centros de análisis son organismos que están hoy, forman parte de todas las estructuras de seguridad, sobre todo en las ciudades, en, en Latinoamérica y en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, sirven para responder este tipo de preguntas, o al menos para plantearse hipótesis. Al no tener información, y la única información pública que se conoce es la información periodística, que por supuesto es fundamental, pero que es una de las fuentes con las que se trabaja en Mm. seguridad, tenemos un problema, porque tenemos muchas más dificultades para saber a qué atribuir algunas oscilaciones en los números o algunas características distintivas que pueden tener algunos hechos o algunos fenómenos delictivos que se están dando. Entonces, digo, no es simplemente conocer el número para contar y para comparar y para decir que Mar del Plata se parece más o menos a Rosario, o que Santa Fe se parece a Córdoba, o que Mendoza se parece a San Luis, sino para tener más herramientas sobre las cuales construir políticas que en definitiva redunden en que la gente viva mejor. Claro, ahora, básicamente y alrededor de este tema de Rosario, ¿no? Rosario, lo novedoso en Mar del Plata es que ha aparecido el crimen de sicarios. Ya hay varios hechos de esas características. Y por otro lado, el reflejo de la publicación periodística, como usted señala, en realidad tiene que ver con el parte de prensa diario que emite la propia autoridad policial. Por lo tanto, es una fuente que casi no tiene contraste, digamos. Es lo que la policía quiere comunicar cada día, en cada momento, al respecto de los hechos que ocurren, que lejos estamos de advertir que sean todos los hechos que ocurren. Bueno, eso es una cuestión, me parece que es muy importante, porque aquí, y esto sin ponernos técnicos, digamos, porque no Ujú. tiene sentido, hay una distinción que se está haciendo en los últimos años, probablemente en la última década, entre la información policial y la información de seguridad. La información policial es una información básicamente monofuente, de una sola fuente, ¿no? Que Ujú. surge de la propia policía,
y la información de seguridad tiene más fuentes, ¿no? Y esto no es una cuestión trivial, porque, digo, desde lo más simple, por ejemplo, un hecho que en una primera instancia puede parecer o puede ser caratulado, aún con la total honestidad, de una manera, luego de una investigación puede derivar en otra cosa, ¿no? De casos típicos, un caso de un hecho que parece un suicidio y que luego termina siendo un homicidio, o a veces al revés, o los motivos que llevaron a determinado hecho, incluso de delitos contra la propiedad, que tienen características que solo se pueden conocer luego de transcurrir una cierta investigación. Entonces, basarse solo incluso en la información policial, aun cuando fuese absolutamente honesta, es un problema, porque es una información parcial. Sí, no, y además cuando usted sabe que a mí no deja de llamarme la atención que cuando se trata de esas cuestiones, en general, se genera una dinámica de corte y pegue, ¿no? Si llega el archivo de Word, alguien corta, pega el archivo y lo publica, lo analiza. Mientras hablo con usted, estoy viendo que ayer hubo una nueva movilización pidiendo verdad por la muerte de una joven, Lucero Martínez, cuyo título de la crónica emitida por la autoridad policial marplatense decía cayó por el hueco del ascensor, ¿no? Y la primera pregunta era cómo cayó por el hueco del ascensor, ¿no? La segunda pregunta era en qué edificio fue, ¿no? Cuando uno pregunta en qué edificio fue, le dicen en qué edificio fue, dice, salvo que le abran la puerta del ascensor en ese edificio es casi imposible. Si uno hace la tercera pregunta, es quién mantiene el ascensor y consulta, le dicen, no, eso está en perfecto estado, esas puertas no se abren porque sí. Digo, es todo un riesgo, esta definición es importante, porque todo lo que hoy se conoce en Mar del Plata como información periodística, la verdad, es corte y pegue de la información policial. Puede ser la mejor, pero seguramente no es la más completa y además está sesgada. Es así, es así. Esto pasa, seguramente pasa también en otros ámbitos, ¿no? Sí, Digo, no solamente en la seguridad, pero en particular en la seguridad es así. Y el hecho de no tener información, al menos información oficial, que pueda servir como contraste y además como una instancia de rendición de cuentas de las autoridades, porque no hay que olvidar esto también, ¿no? Los funcionarios públicos tienen obligación de rendir cuentas, uh-huh. y si no dan información, si no dan elementos, si no hay transparencia en la información, bueno, estamos en problemas, ¿no? En ese sentido. Bueno, estamos en problemas, objetivamente estamos en problemas. La información pública en la Argentina es un problema. La saga que ha desatado Gonzíber, que fue el que tomó los recursos que existen para todos, para lograr la lista de los invitados VIP a Olivos, un periodismo que está muy adocenado y que hace poco menos que cortar y pegar gacetillas, le pasó esto por las narices, ¿no? Esto lo hizo un ciudadano a pie que es muy inquieto políticamente y es muy activo, pero bueno, las herramientas están. Ahora, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, es muy difícil, es muy, muy difícil. Las estructuras públicas de Mar del Plata son muy renuentes a dar información, y además no hay información en la red suficientemente accesible como para poder avanzar sobre eso de manera firme. Entonces, la verdad que todo se vuelve raro. Acá el amigo Martín Ferrán me dice, Mar del Plata 2021, 28 homicidios, 45 heridos de bala. Bueno, 28. No, ese es un dato probablemente atrasado, pero no es relevante el número. Lo que importa aquí es que no hay una información oficial para contrastar. Uh-huh. Y si no hay una información oficial para contrastar, no podemos ni siquiera empezar a hablar. Digo, para hablar de políticas de seguridad y para saber si se está haciendo algo frente a una realidad que tampoco conocemos en detalle, son necesarias dos cosas desde las políticas públicas. Un programa de seguridad, en el caso de la seguridad, un plan en donde se planteen objetivos y luego información sobre el cual basar ese plan y posteriormente basar los análisis, las evaluaciones sobre ese plan. Aquí no sabemos si hay o no hay un plan y no sabemos si hay o no hay información. Lo que sí estamos seguros es de que justamente no lo sabemos, es decir, esa información no ha sido comunicada públicamente. Entonces, conocer medidas aisladas no tiene mayor relevancia. Aquí hay que saber qué se planea hacer, qué se hace de lo que se planea hacer, para qué se hizo y qué resultados tuvo lo que se hizo. Y ninguna de esas etapas de una política pública de cualquier índole, pero en particular de la seguridad, se están cumpliendo en Mar del Plata. Y esto no es privativo de Mar del Plata, es una cuestión bastante habitual
en las ciudades argentinas, que Sí, poco sí. a poco, con el apoyo de expertos y de organismos internacionales, se está empezando a revertir. Pero aquí todavía estamos en un ida y vuelta, en un avance y retroceso que ya es hora de que cese, me parece. Bueno, que algo cambie es consecuencia de una vocación de empujar que algo cambie. No, no tiene fecha ni día. Desafortunadamente, sería genial, ¿no? Uno diría, bueno, tal día las cosas van a cambiar, pero bueno, es complicado. Desde ya le agradezco, Tobías, que tenga una buena jornada. Gracias por el llamado Repaso, y a disposición. bueno, repaso y digo que acá Martín me dice esto no es atrasado, es información de ayer según información periodística. Bueno, justamente yo creo que hay todo un tema, no, no es esto nuevo tampoco, pero lo que se llama información periodística es corte y pegue de la gacetilla que hace la autoridad policial, que tampoco la envía a todos los medios, como el jefe departamental está muy enojado conmigo.